Muy buen día, soy Gerardo Gloria, quien le da la bienvenida a este su programa Ejercicio del Poder. Quien me permite justamente ejercitarlo es mi gran amigo, el conductor y periodista, don Rafael Gutiérrez Vargas, a quien esta mañana una vez más le doy la bienvenida. Quiero referir que tenemos en el estudio con nosotros en este desayuno precisamente al vicepresidente de la Asociación de Empresarios e Industriales del Estado de México, al contador Teodoro Martínez Castillo, a quien le damos la bienvenida esta mañana. Teodoro, bienvenido a Ejercicio del Poder. Gracias por estar con nosotros en esta charla de amigos. Gerardo, muchas gracias, agradezco mucho la invitación, estoy aquí con ustedes. Rafa, me da gusto saludarles. Bienvenido. Creo que es una reunión muy interesante y les felicito por el trabajo y el esfuerzo que están haciendo para difundir las acciones que diferentes sectores del Estado de México y del país, pues lógicamente dan a conocer a los televidentes y al propio radio escuchas. Muy bien. Bueno, pues es realmente un esfuerzo que hacemos precisamente para que se tenga una oportunidad, una ventana, quienes merecen que lo que hacen se conozca, no tan solo en el Estado de México ni en el país, sino en todo lo que es el universo de este planeta. ¿No es así, mi Rafa? Por supuesto que sí, y de verdad, bienvenido a este espacio, mi querido Teo. Yo creo que es un espacio en donde todo el mundo tiene la libertad de expresar lo que siente y lo que quiere, que se enteren los que están alrededor de. Y qué bueno, porque hace un momento platicábamos con Teo antes del inicio, y nos habla de una serie de cosas que dentro de sus inquietudes iniciaron por ahí como un sueño, y parece que nos va a comentar importantes que están ya hechas una realidad, Gerardo. Así es. Tú traías precisamente el inicio de este programa. Sí, quisiera ver de qué forma puedes tú, Teo. Sí, claro. No me gustaría sintetizar. Yo quisiera que fueras lo más claro posible. Por supuesto, un poco corto por los tiempos de televisión, pero hay mucho tema. Exactamente, pero sí que fueras lo más claro posible. Mira, los empresarios industriales del Estado de México, claro, es un grupo de lo más compacto. Efectivamente. De lo más fuerte incluso económicamente dentro del Estado. Sin embargo, es un grupo de lo más callado. Nada más brincan cuando les pega el impuesto, cuando les clausuran algo, cuando no los dejan tirar el agua podrida al Lerma, etcétera. Pero fuera de eso, se la dedican a trabajar. Nos gustaría que le explicaras un poquito a la sociedad cuál es la función, no de Teo, esa la vamos a ver enseguida, claro, de los empresarios del Estado de México. Yo creo que algo muy importante que hay que ver, vivimos una entidad federativa, el Estado de México, con una población de más de 16 millones de habitantes. El sector industrial, más de 450 unidades económicas, asentadas en los diferentes parques industriales de la entidad, más de 87 que tiene registrados el Estado de México, eminentemente hasta el mes de febrero, yo diría el día 28 de este mes, en cifras estimadas por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre el sector primario, secundario y terciario, serán alrededor de 1.723.000 empleos promedio, que creo que es muy importante, con una población económicamente activa de más de 6,5 millones de habitantes. Eminentemente creo que el sector privado hace un esfuerzo importante por generar empleos, generar inversión. Tienen certeza, están haciendo un esfuerzo importante para continuar desarrollando. Pero yo creo que nos encontramos desde otra perspectiva con algunas piedras en el camino, y que yo creo que hoy tenemos que trabajar. Vivimos inmersos en una globalización económica en el entorno internacional, los vaivenes de la economía, la productividad y la competitividad, y hay temas importantes que hay que trabajar para continuar invirtiendo y desarrollando. Yo creo que es un esfuerzo importante que hoy quienes del sector industrial que representamos, tanto sector químico, textil, farmacéutico, automotriz, alimentos, metalmecánica, eminentemente son sectores económicos muy importantes en la entidad. Sin duda alguna. ¿Cuáles consideras tú que son los principales problemas que tiene justamente este sector al que tú has referido con toda claridad, pero así también cuáles son los retos que este sector tiene? Yo creo que tenemos muchos retos importantes hoy, sin duda,
hablamos de temas importantes como las reformas estructurales, generar empleos, generar inversión, pero sin duda el reto más importante para poder generar inversión, generar empleos, pues se requiere en el tema de la tramitología. Cuando estamos inmersos con nuestros socios comerciales, que abres un establecimiento industrial o comercial en un plazo de 48 horas, pues lógicamente aquí los trámites son tortuosos. Hay que trabajar mucho en ello para efecto de poder resolverlo. A veces te tardas 30, 60, hasta 80 días para que te den una autorización. Y efectivamente estamos trabajando en ello porque recientemente, esta misma semana, su servidor, Teodoro Martínez, forma parte del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria y Simplificación Administrativa, es decir, representando al sector privado para efecto de plantear los problemas que cada día nos encontramos para generar o abrir un establecimiento comercial o de servicios o industrial en la entidad. Lógicamente, en ese tenor, pues hay que ver qué trámites son los que enfrentamos, 4 o 5, o tienes que acudir para solicitar un estudio de impacto ambiental, un estudio de vialidad, pues lógicamente los trámites deben de ser mucho más ágiles y rápidos si estamos inmersos en una globalización. Si bien hoy, dentro de la propia Constitución Política del Estado de México, el gobernador Ávila Villegas, a petición del sector privado, ha sido sin duda importante para establecer por ley que será sancionado el funcionario o servidor público que obstruya el desarrollo de la actividad económica. Creo que eso es muy importante. Sin embargo, creo que esto también debemos de difundirlo en una sociedad cada día más informada para que vea efectivamente lo que se está haciendo en sectores organizados para coadyuvar el desarrollo económico de la entidad. Bueno, temas interesantes. Eso es. Acaban de autorizar en el Congreso de la Unión una ley, la famosa ley de transparencia Y acceso a la información. y acceso a la información. Esa ley fue aprobada ayer por el Congreso local de inmediato. Considero que es excelente, no sé si a tiempo o a destiempo. Me parece que está, de cualquier manera, esto es como el dinero, nunca va a llegar tarde. Pero, ¿qué tanto crees que pueda ayudarle al sector empresarial esa ley que debe entrar en vigor a la brevedad, aunque bien se ha dicho que pues no va a castigar tan rápido al funcionario o al sinvergüenza que está dentro del sector de gobierno, que los hay todavía seguramente? No va a ser tan fácil castigarlo en este momento, va a pasar un rato. Sin embargo, ¿le va a ayudar o no al sector productivo? Yo creo que sí, eso es muy importante, porque sin duda, tú sabes que para efectos de que se dé ese tipo de corrupción, siempre debe haber dos personas, el que da y el que recibe. Claro. Pero también al hecho de tener mayores trámites que hay que cubrir, pues eso te hace más tortuoso el camino que hay que recorrer. Por lo tanto, yo creo que si se acortan los tiempos de respuesta, lógicamente obliga a la dependencia o al funcionario que esté a cargo de la dependencia, pues en resolver lo más antes posible para efecto de no caer en una irregularidad. Pero por lo tanto tenemos que acostumbrarnos también a denunciar. No podemos decir, oye, nos está sucediendo esto, cuando no acudimos a la instancia correspondiente, y hoy lo podemos hacer conforme lo prevé la ley. Creo que eso es muy importante, que hoy debemos hacerlo como ciudadanos. Y sin duda, pues creo que eso le va a dar certeza al sector privado para que continúe invirtiendo en el país y en el Estado de México. Sobre todo hoy, que sin duda, con esta apertura que hoy estamos teniendo y que ya lo tenemos a raíz de la celebración de los acuerdos de libre comercio, pues sin duda permite que fluya mayor inversión, tanto extranjera como nacional. En este tenor también yo quisiera preguntarte, aun cuando hay algunos secretarios del gobierno federal que refieren que la inseguridad no afecta las inversiones, la inseguridad que vivimos en el país no afecta las inversiones que puedan llegar a nuestra nación. En el entorno del Estado de México, te pregunto, ¿cómo la ven ustedes, los empresarios e industriales? Mira, efectivamente sabemos que el gobierno estatal y el gobierno federal están haciendo una labor importante, y no se va a resolver de la noche a la mañana. No se trae una varita mágica para resolverlo, se tiene que ir resolviendo gradualmente, pero nos compete a todos. Yo creo que es una labor que no nada más
le corresponde al gobierno, sino a la sociedad en su conjunto. Tenemos que actuar todos para poder ir reduciendo esto, pero también tenemos que buscar alternativas para efecto de que esto se resuelva y los jóvenes que hoy están en edad productiva pues tengan una opción, una alternativa de empleo y no busquen otras opciones que sean más fáciles y no enseñarles que sin duda pueden tener opciones dignos de una oportunidad de trabajo. Creo que es donde tenemos que trabajar, pero también sin duda a nosotros sí, sin duda los vaivenes, hoy vemos problemas de cifras a nivel nacional de cómo está el entorno tanto en otras entidades como Tamaulipas, como pero sin duda pues todos estamos inmersos, esto es decir, lo que se informa y lo que se ve no se juzga, pero sí hay que ver qué debemos de hacer para que esto se vaya reduciendo. Efectivamente en el sector industrial, intramuros, pero externamente no. ¿Por qué? Porque pues los trabajadores en problemas de robos de transeúntes, violaciones, pues eso se da. Y no podemos decir que no, se tiene que buscar, sin duda nosotros estamos buscando con las autoridades estatales, municipales, para que en su entorno tengamos acciones importantes. Lo vemos recientemente aquí en la zona industrial de Lerma, se inauguró el CO2 con cámaras y todo para buscar y sin duda reducir gradualmente los temas de incidencia. En esa reunión, pues lógicamente, personalmente con las propias autoridades, vemos cuál es lo que se está haciendo, dar a conocer que lo está subiendo y qué debemos hacer conjuntamente. Bien, Teo, hace unas semanas hubo una reunión con alguna de las asociaciones de empresarios del Estado. Diferente a la que representas, sin embargo, eso deja de ser el mismo dolor de todos. Estuvo el secretario de Seguridad, Damián Canales, hizo algunas... Le comentaba, le preguntaba, de hecho yo a él ese día, y aproveché para preguntar también al presidente de la asociación esta que representó el Valle de Toluca. Están haciendo una serie de detenciones de camiones para inspeccionar, revisar que no haya delincuentes, que no los estén, bajando, que no haya arma, droga, etcétera. Eso provoca que el trabajador llegue tarde a su centro de trabajo. Yo le decía a Damián Canales que por qué razón no agarraba y pues daban algún comprobante por lo menos a los trabajadores y que al llegar a su centro de trabajo lo mostrara y pudiera entrar, porque la gran mayoría llega y pum para su casa. Sí, claro. Entonces eso es pérdida para la empresa y pérdida para el trabajador. ¿Nos podrías comentar esto después del corte? Por supuesto. Gracias, Teo. Estamos esta mañana precisamente con el señor contador Teodoro, que esta mañana nos da el privilegio como vicepresidente de la Asociación de Empresarios e Industriales del Estado de México. Precisamente yo refería mencionar cuáles son los problemas y retos que se tiene como este sector tan importante define la economía en la entidad mexiquense. Antes de ir al corte, había una pregunta que habías dejado muy bien planteada. Pues, a ver si nos puede contestar aquí, Teo, ya al respecto, ya la debió haber analizado bien. No, yo creo que, fíjate que esto es muy importante, incide sin duda en la productividad de las empresas, efectivamente, este tipo de acciones, la competitividad.
que los jóvenes, y no nada más, yo me referiría al tema de la visita que hacen para revisar a los vehículos, sino también el transporte. Si no tenemos un transporte articulado, eficiente, adecuado, pues también incide en la productividad, para efecto de que los propios trabajadores lleguen a tiempo. Eso también afecta. Yo creo que no nada más es el factor de la inseguridad, sino el tiempo para que los jóvenes que estén capacitados lleguen en forma ordenada al trabajo. Efectivamente, yo creo que los temas de buscar con las autoridades en la materia de qué acciones podemos llevar a cabo conjuntamente, pues lógicamente tendríamos que tener ese respaldo para ver que efectivamente sí hubo un periodo de revisión, claro, y que eso provocó los temas, pero a veces nos encontramos con que buscamos un elemento de seguridad para que de vialidad fluya, pues a veces no están, también inciden otros factores, y no nada más a veces es eso. Creo que son temas ahí que hay que analizarlos muy claramente y ver, sobre todo en los principales parques y zonas industriales. Lo ves tú aquí en la zona industrial, tanto de Cuautitlán, Tultitlán, o mismo aquí en el Valle de Toluca, en Lerma, pues el acceso. Tienes una vialidad que no tiene semáforos, que trae problemas, y pues lógicamente la vialidad se satura. O lo estás viendo en el propio Paseo Toyocan, antes circulaban no más de 80,000 vehículos diarios, son más de 250,000 unidades que circulan al día. Pues lógicamente eso provoca un congestionamiento vial, ¿no? Sin duda. Y yo creo que nada más eso influye, sino creo que el Estado de México es una entidad con una mano de obra calificada adecuadamente. ¿Y por qué lo comento? Hoy en día, y quiero dar una premisa aquí que es muy importante, la gestión que está haciendo la propia asociación, que tu servidor representa, y que estamos coadyuvando para que se lleve a cabo inversión en el Estado de México. Se inaugura el día 4 de mayo la planta Hitachi, que es su tercera planta industrial, que se dedica a su giro, es partes automotrices, es fundición para la industria automotriz, para Toyota, para General Motors. Creo que es muy importante, va a generar 1,600 nuevos empleos, son ingenieros, va a ser ingeniería industrial, son 87 millones de dólares de inversión que se harán. El gobernador acudirá a esta reunión y los ejecutivos de la empresa Toyota, que estarán aquí con nosotros el próximo día 4 de mayo. Esto es muy importante porque si hay certeza, hay inversión y está fluyendo, a pesar de los acontecimientos que hace un momento, pues ustedes comentábamos, ¿no?, de la inseguridad. Creo que sigue invirtiéndose, creen en México, y por esa razón, ¿y por qué razón? Hoy en día el sector automotriz es el principal motor de la industria manufacturera en el país. Es el cuarto productor a nivel mundial. Están llegando plantas ensambladoras importantes, lo vemos en San Luis Potosí, en Nuevo León, en Guanajuato, por supuesto aquí en el Estado de México, que tenemos una producción importante, sobre todo en partes automotrices. Es un importante segmento de mercado y que sin duda pues va a facilitar el desarrollo de la actividad económica del país. Eso es. Hay algo muy importante que yo quiero preguntarle a nuestro amigo Teodoro Martínez Castillo. ¿Qué hace Teodoro Martínez Castillo ya en su calidad de representante de este importantísimo sector en torno a sus agremiados? Yo creo que es muy importante. Primero, yo creo que hay que conocer para qué estás como representante. Es buscar cómo poder apoyar a los empresarios. Es decir, tienes que buscar que los empresarios sigan creciendo, generando empleo. Certeza, hay que darles confianza, pero representarles y transmitir los problemas que ellos tienen, interceder ante el sector público, social y privado para que esto se desarrolle. Yo creo que es la función de un organismo empresarial y quien lo dirige, de buscar que realmente los problemas que le sucedan al sector industrial los haga él, los haga propios y los transmita para efecto de dar sin duda la respuesta que hoy buscan los empresarios. Es decir, tienen que buscar por qué lo representas, qué estás haciendo y qué vas a hacer para que esto se desarrolle. O sea, quitar esas piedritas que hoy existen en el camino. Yo creo que tienes que asumir esa responsabilidad como dirigente y como representante. Esa es, yo creo que la función que tenemos, que estoy haciendo y que queremos continuar y vamos a continuar haciendo. ¿Hasta dónde se puede llegar? Se puede llegar. Yo creo que esto no tiene límite. Con esa libertad. Con esa libertad, esto no tiene límite. Es decir, tienes que tener fundamentos para poder llegar desde el punto de vista de la ley, sin pasar por encima de ella. Tienes que ver hasta dónde
y establecer comunicación y tender esos puentes con las autoridades para que esto se dé. A la brevedad, ¿qué tienes en esas acciones que tú refieres? ¿Qué tienes para tus agremiados? Bueno, yo creo que sin duda es muy importante. Estamos teniendo reuniones permanentemente con las autoridades, tanto federales como estatales, para plantear la problemática que hoy nos incide. Y comentábamos esto, o sea, es muy importante el ver el tema de mejora regulatoria y simplificación administrativa. Bueno, pues tenemos que estar sentados en una mesa como esta para plantear cuáles son las necesidades y los problemas que nos enfrentamos para generar empleos, para poder abrir un negocio que sin duda es importante en el Estado. Y que se faciliten y que se dé la apertura para que se logre consolidar, que esa inversión llegue y permee en el Estado de México. Creo que eso es muy importante. No estamos en contra, sino tenemos que hacer juntos cómo llegar para que esto se dé. ¿Hay alguna meta para el año que estamos viviendo? Decir, como industrial o como grupo de industriales este año, vamos a lograr una inversión de, no sé, X cantidad de millones de pesos, de dólares en el Estado de México y de empleos que se van a generar. Fíjate que sin duda eso es muy importante y tu pregunta me recuerda sin duda algo muy importante que lo que debemos de hacer. Eminentemente en el Estado de México, si bien está llegando inversión nueva, también hay ampliación de las empresas ya existentes. Es decir, tenemos que cuidar que venga inversión nueva, pero también tenemos que cuidar la inversión ya existente. ¿Por qué? Porque son los que han estado durante muchos años invirtiendo, generando empleos y generando desarrollo en este país y en esta entidad. Entonces tenemos que trabajar en ellos, también cuidarlos. Sí nos afecta porque hoy tenemos problemas de infraestructura en los parques industriales, porque no llega la inversión, no hay inversión por parte de las autoridades municipales. Entonces tenemos que trabajar en ellos. Nosotros pagamos impuestos, pero queremos que eso se revierta en servicios. Queremos ver unas calles con alumbrado, con infraestructura, pues para que seamos más competitivos. Hablamos de competitividad y la competitividad incide en todos los sectores, desde el sector público como el sector privado. Y el sector privado está haciendo un esfuerzo importante para generar competitividad en el marco de una globalización, porque hoy, si no haces un producto de calidad, pues lo buscas en el exterior. Claro. Y te desplaza del mercado. Entonces hoy tenemos que hacer eso. Sin duda es muy puntual y adecuado lo que tú dices, pero también es cierto que del Estado de México tristemente se han ido industrias. ¿Por qué? Por lo que tú has referido. No, yo creo que nos está faltando hacer aquí un programa industrial muy, ¿cómo se llama? Diría ordenado, adecuado, pero también generar opciones alternativas para que los empresarios, tanto nacionales del Estado, sigan empleando. Yo creo que lo que nos está faltando. Tenemos que trabajar en ello. Y yo creo que tenemos que trabajarlo y propuestas que hemos hecho con los propios sector económico del Estado de México, pues para que le demos al empresario otras opciones, otras alternativas. Vemos en otras entidades donde a lo mejor los estados hoy están trabajando arduamente porque llega inversión extranjera a sus entidades. Tienen que trabajar donde les ofrecen a la mejor tierra, les ofrecen otra infraestructura, y aquí no lo estamos haciendo. Aquí tenemos parques industriales que algunos lógicamente se han deteriorado porque ya tienen 40, 50 años de haberse creado, y tenemos que crear nueva infraestructura, o que la iniciativa privada buscar para poder integrarnos y que podemos generar nuevos polos de desarrollo. Eminentemente hay polos de desarrollo que se vienen dando ahorita en el Arco Norte, pero es de logística. Tenemos otro tema que se viene dando en Atizapán, pues es el parque industrial que está sentado en el parque industrial del Pedregal, pero pues que se requiere de informática, pues son un sector diferente y somos especialistas aquí en diferentes sectores, ¿no? Eso es. Entonces, donde tenemos que trabajar. Teo, se habla mucho en todos los medios en los últimos días que los empresarios chinos, que son los que más dinero han invertido en todo el país, de momento dicen ni un peso más a México. Consecuencia del famoso tren de 20,000 cosas, pero ni un peso más a México hasta que no se termine la administración actual. ¿Eso es real y a ustedes cómo les afecta? Mira, yo creo que la balanza comercial que tiene nuestro país con China, evidentemente estamos muy por debajo, pero la inversión que está llegando y que lo estás viendo de otra manera, pues si no llega la china, llega la coreana, ¿no?
Creo que eso es mucho, muy importante. Pero sí, sabemos que es diferente el aspecto que hoy se viene dando, pero están llegando otras inversiones como la japonesa, que eso es importante también. A pesar de los vaivenes que hoy tienen esos países, a pesar de la economía, yo creo que eso no debe de afectarnos, sino ver cómo nosotros tenemos que buscar para que otras inversiones, tanto inglesa, francesa, lleguen a nuestro país. Pero también tenemos que aprovechar esos acuerdos de libre comercio que hoy nuestro país tiene. Tenemos 35 acuerdos comerciales y el próximo, el acuerdo transpacífico, que no lo hemos sabido aprovechar. Bueno, entonces, nosotros como parte de la organización empresarial estamos buscando reuniones con los propios señores embajadores acreditados en nuestro país para que conozcamos cuáles son sus perspectivas y ver cómo nuestros empresarios asociados pueden buscar un segmento de mercado muy importante que les pueda que tengan un vaivén de oportunidades y no nada más pues tener aquí nuestro consumo. Si bien hoy está afectando el consumo interno, pues tenemos que buscar un mercado externo para que continuemos generando actividad económica. Dos preguntas muy rápidas en cuanto a contestación que te quiero hacer. Sí. Antes, porque ya el tiempo se nos acaba. Sí. Es lo siguiente. El señor secretario de Hacienda ha dicho que este año es un año que los mexicanos vamos a sufrir económicamente, pero el 16 será peor. Esa es la primera. Y segunda, ¿qué haces tú en torno a tus agremiados para la situación fiscal que viven ustedes? Mira, efectivamente yo creo que el aspecto económico global sin duda es importante. Hoy lo vemos que tenemos un país con cifras de reservas internacionales de más de 200,000 millones de dólares. Efectivamente está establecido. Lo que está haciendo el gobernador del Banco de México es efectivamente que una inflación no suba. Creo que es importante el tratar de buscar, pero eso va de acuerdo a la oferta y la demanda. Eminentemente lo estamos viendo así. El crecimiento del 3%, hoy los propios bancos o corredurías en México dicen que vamos a crecer al 2.9% este año, que el próximo año tenemos que salir con un presupuesto cero. Eminentemente tienes que prever de dónde salir porque es un gasto corriente, y hoy no, el próximo año no vamos a traer el precio del petróleo con una cifra de 79 dólares por barril, será por debajo de 53 dólares más o menos. Hay mucha producción, hay una sobreoferta, pero pues lógicamente tenemos que adaptarnos, y si tenemos que apretarnos el cinturón, pues yo creo que son todos los sectores, también el sector público tendrá que apretarse el cinturón, porque nosotros ya nos hemos apretado mucho tiempo, ¿no? Creo que desde ese punto de vista tenemos que hacer las cosas, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, y en torno a la situación fiscal de tus agremiados. Efectivamente, fíjate que la semana que entra estaremos reuniéndonos con no el titular del SAT, sino uno de sus segundo de a bordo, que es el licenciado Luna, el director general de auditoría, sobre todo para buscar esquemas y conocer cuáles son los planteamientos y escuchar también, recoger de parte de nuestros empresarios pues las inquietudes que hoy tenemos. Si hoy está solicitando una devolución de IVA, por supuesto, si le estoy solicitando es porque, pues lógicamente estoy pagando mis impuestos, pero también tengo que ver cómo puedo ver que estoy cumpliendo cabalmente con las disposiciones. Y si voy a solicitar una devolución, pues no quiero ver por qué razón me viene si me auditas de inmediato. O sea, creo que es ilógico que si tú estás solicitando una devolución, pues es porque claramente estás cumpliendo con las obligaciones fiscales que la propia ley prevé, ¿no? Y esto es una cultura, el pago de impuestos es una cultura que hoy debemos de hacerlo, ¿no? Sin duda alguna. Teo, ya se nos terminó el tiempo, desgraciadamente nos queda nada más el suficiente para despedirnos, y pues que le digas tú a tus compañeros empresarios algún mensaje que quieras que les llegue, y que además volteen a verte, porque caray, la labor que estás haciendo es bastante importante. Mira, yo creo que sin duda esto se va dando y esto se transmite gradualmente con nuestros propios asociados, pero sin duda también tenemos que ver, hoy vivimos épocas, estamos en un proceso de transición muy difícil, pero yo creo que no es difícil si no buscamos la forma de hacerlo. Pero por un lado, yo creo que hoy se acerca un proceso, estamos en un proceso electoral sin duda importante, y yo creo que hoy debemos de acudir todos como sociedad para que votemos y veamos qué es lo que queremos hacer. Nos ha costado mucho mantener este país, queremos que este país continúe,
esta entidad. Hemos trabajado todos, ustedes, su servidor, para que esto se vaya generando riqueza, se vaya generando inversión, pero tenemos que trabajar todos para lograr consolidar lo que hoy queremos. Lo que queremos dejarle tanto a las nuevas generaciones que van a ser empresarios, como a los empresarios que están, para que sigan creciendo. Creo que eso es lo fundamental. Pues agradecemos mucho tu fineza. Has dado un panorama muy claro, desafortunadamente muy corto en cuanto al tiempo que nos brinda la televisión, pero estaremos teniendo el privilegio, si tú nos los otorgas, de tenerte en fechas próximas para ir viendo situaciones muy precisas de ello. Yo estoy. ¿Te parece? En el momento que Me ustedes parece me indiquen, excelente, Rafa, muy amables. Gerardo, les Muchas agradezco gracias, mucho, Teo. la verdad, darme la oportunidad de poder estar con ustedes, pero también plantear y decir lo que estamos haciendo, que sin duda es en beneficio del sector industrial del Estado de México. Muchísimas gracias. Pues una vez más, su amigo Gerardo Gloria les agradece mucho, en nombre también de mi muy querido amigo, compañero y extraordinario periodista Rafael Gutiérrez Vargas, en este su programa Ejercicio del Poder. Mil gracias por habernos permitido estar con ustedes.